y es que son dos las exposiciones que se han inaugurado durante estos días en la ciudad. Una de ellas aquí, en el atrio de los Bambús del Palau de la Música. El artista valenciano Robert Ferrer es el autor de esta instalación que mide unos 15 metros de longitud y que cuenta con alrededor de 200 placas de PVC penduladas desde el techo. Realmente parte de una idea muy sencilla, muy sencilla y muy compleja al mismo tiempo, ¿no? O sea, cuando intenté recoger o plantearme esta exposición, me encontré una sala muy grande, o sea, un espacio que era muy extenso, con lo cual me obligaba a hacer una pieza suficientemente grande como para utilizar todo ese volumen, ¿no?, interior. Y pensé en la idea de, bueno, pues de una comunicación rota. Entonces parte todo de una idea de un cilindro que se va desfragmentando. Entonces tiene una temporización de luz y de sonido que lo que hace es ir creciendo y decreciendo. Por eso es una luz en extinción, una luz refiriéndose a la falta de información, ¿no?